Bendecidos con toda bendición, hoy es día 29 de mayo del año 2024, hoy es 30. Disculpen, 30 de mayo, jueves 30 de mayo del año, empecemos todo de vuelta. Bendecidos con toda bendición, hoy es día 30 de mayo, día jueves del año 2024, estamos aquí en la Iglesia de la Gracia Jesús mi Amor, en el 4125 de la 58 Street en Woodside, Queens. Le damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por la oportunidad que nos da hoy de estar aquí adorando, cantando, alabando, dándole gracias a nuestro Señor y Salvador y recibiendo esta palabra de gracia. Justamente hoy estábamos preparando, digo preparando porque lo hacemos con el Señor, estábamos preparando el mensaje. Y después en una conversación, sin saber lo que yo estaba preparando, hablando con mi esposa, la pastora Yashi, ella justamente me decía que estaba escuchando en las redes que muchos predicadores, muchas iglesias hoy, que no tienen la gracia, lo que hablan y lo que enseñan es puro humanismo, ¿no? Que ya no se habla de Cristo, no se exalta la obra terminada, la obra culminada, sino que todo el tiempo tiene que ver con el éxito de la persona, con el gran campeón, la gran campeona que tenés adentro, que todo tiene que ver que te va a ir bien, que vas a prosperar, que vas a tener un destino donde todas las cosas te van a ir bien, pero no se habla de Cristo, se habla del esfuerzo que a través de lo que tú puedas hacer. Es diferente cuando nosotros hablamos que tu destino está bendecido, es diferente cuando nosotros hablamos y decimos que nuestro futuro está asegurado. ¿Por qué? Porque hoy nosotros estamos bajo el pacto de la gracia, donde no se trata de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, sino que se trata de lo que Cristo hizo por y para nosotros. Estamos enfocados en el eterno perdón de los pecados, que el mundo pueda conocer que Cristo Jesús cargó en su cuerpo, en el madero, todos los pecados de la humanidad. Gloria a Dios. Y que las personas ya no son pecadoras, no son pecadores, sino que ahora son salvos y se han convertido en personas justas por la justicia de Cristo Jesús. Y cuando una persona ahora entiende el perdón de pecados y sabe que es justo, que es justa, entonces todas las demás cosas que necesita para vivir en esta tierra son añadidas. Amén. Entonces hoy vamos a hablar del poder de la cruz. Cuando hablamos del poder de la cruz, voy a aclarar bien, porque de repente la gente va a creer que en la cruz hay poder y va a andar con una cruz, ¿no? Haciendo así en la casa, ¿no? Tipo la película El Exorcista, no sé, es una película muy vieja, ¿no? Pero quizá los jóvenes no saben ni de qué se trata El Exorcista. ¿O salió alguna nueva del Exorcista? Salió una nueva. Bueno, pues si la vieron la nueva, ¿no? Pero la del año 78, no estoy hablando del Exorcista del 78, era 77. Más o menos. 77, wow, imagínate, casi 100 años. Entonces, viste, venía el sacerdote y le mostraba la cruz a la muchacha Linda Blair y se ponía toda. Entonces, claro, piensan que cuando hablamos del poder de la cruz no tiene que ver la cruz. Lo que estamos hablando es del poder que nace, ¿dónde? En ese lugar, por el holocausto, por el sacrificio, por los que Cristo hizo por y para nosotros. Entonces, las enseñanzas del apóstol Pablo estaban enfocadas no en lo que él podía decir, ni cómo él lo podía decir, ni palabras humanas de una humana sabiduría, de lo que había en él, sino de lo que Cristo le dio a él. Amén. No era algo que tenía que ver con Pablo, sino Cristo usando su vida. Lo mismo hoy nosotros. Por eso es muy importante, yo digo siempre, no sé si alguien se dio cuenta o no, pero cuando nosotros hablamos del apóstol Pablo, que Pablo es la persona más usada en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, no hay otro más usado que el apóstol Pablo, y date cuenta vos que Pablo nunca estuvo ¿con quién? Con Jesús, nunca estuvo con Jesús. Y Dios así le muestra todo a él, y los otros que comieron, que tomaron, que fiestaron con Jesús, que subieron la montaña, que cruzaron el río, el mar, que vieron tantas cosas, tantos milagros, tantos prodigios, pero no recibieron toda la información.
Entonces de eso también vamos a hablar hoy. Ponga atención a eso. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que así como este hombre, que no lo conoció a Jesús personalmente, en cuerpo y vida, podríamos decir, a Jesús de Nazaret, también nosotros, porque ninguno de nosotros, no hay posibilidad que nosotros podamos conocer a Jesús de Nazaret. Entonces nosotros hoy podemos conocer al Cristo, al resucitado, al Cristo en nosotros, por medio de las Escrituras. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces, por medio de las Escrituras se te revela Cristo, se te revela Dios. Una de las cosas que yo sugiero, amén, a aquellos, porque hay personas a veces que quieren contradecir la gracia, o hay personas que de repente estudian acerca de la gracia para debatir, ¿no? O para contrarrestar. Si usted usa la Biblia para debatir, para contrarrestar alguna otra información, la palabra no es para eso. La palabra es para usted conocer ¿a quién? A Cristo Jesús. Entonces, yo, por más que hay gente que me dice, y este tema y aquel tema, y entonces yo me voy a casa a estudiar ese tema. No. ¿Por qué? Porque mi vida es Cristo Jesús. Y cuando voy a la palabra es porque Cristo me está mostrando su vida, gloria a Dios, su revelación, su luz, para que yo pueda abrazar esas verdades y también como predicador, como maestro, poder enseñarles a otros esas maravillosas verdades. Pero nunca tome la palabra, nunca agarre la palabra para decir, a ver, yo voy a hablar, porque de repente se preparan un tema, pero la palabra de Génesis y Apocalipsis no es un solo tema que usted pueda entender. Tiene que ver con Cristo Jesús. Y muchos temas, pero el central es Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a orar antes de comenzar con esta enseñanza. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por el privilegio que tú nos das de estar aquí. Señor, oramos por aquellos que se conectan. Oramos para que tú alumbres los ojos de su entendimiento, Señor. Que les abras el entendimiento y puedan recibir estas escrituras, estas verdades maravillosas. Y que seas tú obrando en la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que de lo necio toma para avergonzar a lo sabio. Y de lo débil para avergonzar a lo fuerte. Y de lo vil y lo menospreciado para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en tu presencia. Gracias, papá, en el nombre de Jesucristo. Y nosotros decimos amén. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, saludamos también a la hermana Aide esta noche. Le saludamos, gloria a Dios. A mí le damos gracias. Amén. Y esperamos ya que el sábado pueda estar con nosotros. Gloria a Dios. Vamos entonces a la Escritura. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 17 al 18. Atienda bien, no se salga de la enseñanza, porque de repente hay gente que dice, se sale de la enseñanza que Dios quiere proyectar. Dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí está hablando el apóstol Pablo y dice que Dios le envió a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras. En este tiempo, recién lo dijimos, ¿no? Las iglesias, por lo general, hoy día las iglesias multitudinarias y las iglesias conocidas hoy día, estoy hablando de Estados Unidos y también gran parte de Latinoamérica, tiene que ver mucho con la sabiduría humana. Muy bien, vamos bien, con la sabiduría humana. Entonces, cuanto más sabiduría humana, más poder ¿de qué? De captar la atención de la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay sabiduría humana. La sabiduría humana en el Evangelio no es buena. Pablo decía que todo lo que él había conocido y todo lo que había aprendido y todo lo que había recibido antes de tener a Cristo lo tenía por basura. O sea, ¿qué es basura? Basura es algo que no sirve absolutamente para nada. Y aquí dice, yo vengo a traer las buenas noticias. La palabra evangelio es buenas nuevas. Pero estas buenas nuevas no tienen que ver con algo de esta tierra, de este mundo, sino tiene que ver con la cruz de Cristo. Ahí, en ese lugar, nace, podríamos decir, lo que es estas
buenas noticias. Entonces, para nosotros arrancar y para nosotros dar un fundamento, siempre tenemos que ir ¿a dónde? A la cruz. ¿Por qué? Porque de ahí viene nuestra victoria, viene la victoria del ser humano, ¿de dónde? De la cruz. Porque ahí fuimos nosotros reconciliados, ahí fuimos nosotros comprados, en el derramamiento de esa sangre, por medio de su sangre nos hicimos un solo pueblo. Antes nosotros, antes de ser hijos de Dios, nosotros no teníamos Dios, no teníamos fe, no teníamos esperanza, pero Cristo con su gran amor con que nos amó, nos dio vida en ese lugar. Ahora cuando nosotros entendemos que de ahí viene la vida de Dios, entonces ahora Cristo viene a vivir en nosotros. Y Pablo batallaba mucho con esto, ¿por qué? Porque él estaba viviendo en un tiempo, escuche bien, si usted estudió historia, o fue a la escuela, o fue a la universidad, en la universidad te enseña mucho acerca de Grecia, de la sabiduría de los griegos, ¿no? De estos hombres que siempre tenían que ver con todo lo que era la sabiduría humana, la sabiduría terrenal. De ahí se levantan los grandes pensadores, ¿no? Y pues podemos hacer una lista de todos los pensadores griegos. Entonces está justo en el tiempo de este hombre que Dios levanta, que es Pablo. Entonces la batalla que tenía él era con toda esta gente. Y de repente él podía entrar, ¿dónde? En el mismo lugar que ¿quién? Que esta gente. Por eso, atienda bien esto, por eso que él dice, yo no puedo ni quiero, y dice, yo tengo temor de hablar con palabras de humana sabiduría, porque de repente hago vana ¿qué? La cruz de Cristo. Porque aquí depende de lo que Cristo hizo y no de lo que nosotros podamos hacer. Pero hoy día, today, en este tiempo, en this time, en este siglo, en la tierra, en las iglesias, se habla mucho de lo que nosotros podemos hacer, de lo que el ser humano puede hacer, ¿sí o no? Te dicen, tú puedes, ¿por qué? Porque el mundo lo dice así, just do it, hazlo, tú puedes hacerlo, tú lo vas a alcanzar. No te rindas a tu sueño. Todo el tiempo tiene que ver con lo que la persona pueda hacer. Y no estamos aquí en contra de los sueños ni en contra de lo que las personas puedan hacer. Pero cuando usted viene al maravilloso evangelio de la gracia que tiene que ver con Cristo Jesús, entonces dice Pablo, ya no vivo, yo, más vive Cristo en mí. Gloria a Dios. Entonces, si ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, la gente, ¿a quién tiene que ver? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Por eso, todos los que hoy, por ejemplo, muy buenos y grandes predicadores de los pactos mezclados, ellos están en un lugar donde se involucran con el sistema de esta tierra, con productoras, terrenales, de cine, de televisión, de diversión, ¿no? Usted ya me entiende lo que le quiero decir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la gente dice, bueno, vamos a ganar adeptos con esto. Vi el otro día, en un video, una iglesia, creo que es en California, si no me equivoco, es latina, ¿no? Pero dice, no, aquí nosotros tenemos esto, de esta forma lo hicimos para que los jóvenes puedan entrar a esta iglesia. Entonces usted entraba y la iglesia es súper oscura y había muchas luces, había mucho humo, ¿no? Y decía, y a los jóvenes le atrae esto. Entonces, vamos, si hoy estuviera vivo el apóstol Pablo, ¿no? Vamos a decir que esté vivo el apóstol Pablo y que nosotros podamos decir, vamos a hacerle un interview, vamos a hacerle una entrevista al apóstol Pablo, ¿no? Apóstol Saulo de Tarso, Pablo, tenía dos nombres, Saulo Pablo, Pablo era el nombre de él. Saulo Pablo, nosotros queremos hacer una entrevista. ¿Qué opinás? ¿Tenemos que hacer nosotros esto para atraer a la gente? Entonces, ahí vamos a ver qué es lo que diría. Por ejemplo, no tengo nada en contra de la luz, no tengo nada en contra del humo, no tengo nada en contra de lo que se pueda hacer, no tengo nada en contra. Pero, en el caso, por ejemplo, mi caso personal, tenía 26 años, cuando yo entré a una iglesia que era súper
hiper, mega, pentecostal, donde las hermanas, la más joven tenía 78 años, amén, y el más joven tenía 92, ¿no? Era una iglesia pero entré ahí y en ese lugar, podríamos decir, con mi esposa comenzamos, ¿no?, nuestra vida en Cristo. Y yo era rubio, tenía pelo largo, me vestía con heavy metal, con botas de cuero negro, ¿no? Y con jeans todos rotos y campera, y ahí, ¿no? Y lo mismo mi esposa también. Sin embargo, no necesitamos ¿qué? Ni luces, ni humo. ¿Por qué? Porque es Dios que llama, ¿sí o no? ¿Cuánto están entendiendo? Es el Señor que pone el querer como el hacer cuando tiene un plan y un propósito con alguien. Amén. O sea, lo demás puede ser que atraiga a la gente, pero aquí no estamos nosotros. Eso es lo que decía Pablo. Yo no quiero hacer que la gente esté porque, qué buena la música, ¿eh? No, la verdad que canta bien, No importa si el cantante está bien con el Señor o está mal, lo importante es que la música está buena, ¿no? ¿Cuánto me están entendiendo? O sea, entonces, no, pero a la gente le gusta ese cantante y la gente viene. Y entonces son estrategias, y eso es lo que dice Pablo acá. O sea, si nosotros nos enfocamos en traer gente a la iglesia por lo que nosotros hacemos, porque la banda es buena, o porque el pastor cuenta chistes, o porque la verdad me gusta porque la gente que está ahí está llena, la verdad qué bueno que está, me gusta la iglesia, qué lindo, me siento bien. Pero esto no tiene que ver con sentirse bien, esto tiene que ver que donde te estén enseñando, estén exaltando ¿qué? La obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén. La cruz de Cristo, de eso se trata. Claro que vamos a ver iglesias en Estados Unidos de 60.000 personas, de 40.000 personas, iglesias donde hoy los pastores se dedican a hacer películas, ¿no? Hay un pastor, un gordito moreno que tiene muchos años acá, todos lo conocen, no le voy a decir el nombre, pero él tiene muchas películas, ¿no? Y viene una famosa, ¿no?, que tiene un talk show y se congrega ahí y está ahí, entonces a la gente le gusta todo eso, ¿no? Pero ella va ahí y el otro va ahí también. Yo también quiero estar en esa iglesia, ¿no? Pero más todo como show. Digo esto porque tiene que ver con lo que decía Pablo. O sea, ¿qué estás recibiendo? ¿Qué enseñanza estás recibiendo? Porque todo lo demás que puedas recibir, si no te están enseñando acerca del eterno perdón de los pecados, de la justicia de Dios, de lo que Cristo hizo por y para ti, del plan, del propósito eterno que Dios tiene en tu vida, y no te ayudan a descubrir ese propósito que Dios tiene, que Dios ya te dio, y en el lugar, en la tarea específica que cada uno de nosotros tenemos, entonces vas a estar siempre en un lugar que lo único que vas a encontrar es emocionalismo y sensacionalismo. ¿Cuándo entendieron? Amén. Y van a pasar los años y usted va a decir, no, la verdad que simplemente tuve, vas a decir, una religión. Y el mundo está lleno ¿de qué? Muy bien, de religiosos, de religiones. Y el religioso tiene un problema, porque el religioso tiene un velo. No puede ver a Cristo. Usted me dice, ¿por qué dice eso? Porque cuando Jesús de Nazaret, que era Dios en la tierra, Él vino, los religiosos fueron los que lo rechazaron. ¿Por qué? Porque no lo podían ver, tenían un velo, lo rechazaban. Entonces hoy vamos a ver, ¿no?, que la importancia que tiene el perdón de los pecados. Porque cuando usted recibe el eterno perdón de los pecados, ¿qué es lo que pasa? Se cae el velo. Y cuando se cae el velo, usted puede ver ¿a quién? A Cristo Jesús. Muy bien. Voy a leerlo en otra versión. Estoy muy contento, voy a predicar bien, vine bien contento, bien alegre, feliz. Acaba recién de terminar San Lorenzo de Almagro, clasificó para los octavos de final de la Copa Libertadores, empatando en Brasil. Qué bueno, qué bien que anda San Lorenzo. Felicitaciones a todos los cuervos que están mirando. Hay dos, son más de... Pero estoy feliz, ¿qué quiere que te diga? El 17 dice así, en la nueva versión internacional, dice, lo leemos en esta versión, lo vuelvo a leer la Reina Valera, 17 y 18, después lo leo en la otra versión.
Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Está hablando de la palabra de la cruz. ¿Qué es la palabra de la cruz? Para los que están sin Cristo, para los que están en los pactos mezclados, con todo respeto lo digo, para ellos que es locura. No, predicame otra cosa, decime los 5 pasos para tener un matrimonio exitoso, decime los 10 pasos para criar a mis hijos en los caminos de Dios, háblame de la llave, háblame del perdón para yo poder perdonar, porque el perdón es la llave para el éxito. O sea, están siempre ¿dónde? En lo que ellos puedan hacer y enseñar a la gente lo que las personas puedan hacer para obtener algo. Pero Pablo siempre se concentraba ¿dónde? En la palabra de la cruz. Y esa palabra de la cruz es locura. Ay, no, háblenme de otra cosa. Otra vez va a hablar de Cristo, otra vez del perdón de los pecados, otra vez de la justicia. Otra vez, yo quiero que me dé la llave de cómo orar para que Dios... ¿Cómo orar para que Dios me escuche? ¿No? ¿Cuántos quieren esa clave? Amén, todos quieren la clave, ¿no? Como diciendo, habrá un código, ¿no? Pi, 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 pi. Ay, ahora sí Dios me escucha. O sea, entonces, usted hace un libro de eso y la gente ¿qué hace? Lo compra, porque la gente quiere, o sea, como que quiere... O sea, eso es humanismo. Eso tiene que ver con lo que... Es lo mismo que yo escriba un libro y te ponga cómo tener un matrimonio exitoso. Y te ponga todas las cosas que hicimos nosotros con la hermana Yashi, de que nos conocimos, y de repente nos funcionó ¿a quién? A nosotros. De repente a otro no le va a funcionar. Pero sí lo que te va a funcionar es la palabra de la cruz. Gloria a Dios. La palabra de Cristo te va a funcionar. ¿Por qué? Porque nosotros somos diferentes a otro. Porque somos otra cultura, somos de otro país quizás, ¿no? Llevamos la vida a otra cosa, de otra manera. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. No quiero meterme en ese lío. No me quiero meter en eso, pero, o sea, claro, entonces queremos nosotros con nuestra cultura decirle a la gente, no, usted va a tener un matrimonio exitoso si hacen esto. Pero ¿cómo hace para personas que tienen una cultura, por ejemplo, hombres que tienen una cultura súper, extra, mega, hiper machista, ¿no? Entonces, pero allá abajo, ¿no? Para nosotros es normal cocinar. Para mí es normal cocinar, para mí es normal hacer las cosas porque me criaron bajo ese lugar y la mayoría de nosotros la cultura argentina. Pero entonces usted va a otro lugar y le dice, no, pero no, nosotros... No, tocar los platos, cambiarle el nene, cambiar los nenes, los pañales. No, eso no, hombres no hacen eso. Entonces, claro, te mata. Pero cuando usted le enseña de Cristo, a vivir en Cristo, a estar en Cristo, a get in love with Jesus, a enamorarse de Jesús, gloria a Dios. Entonces usted abraza estas verdades. Y cuando abraza esta verdad, por eso Pablo tenía que decir, acá yo no estoy para hablarle con pasos, con una llave, con tradiciones, con principios, los 3 principios para esto. No, acá lo que venimos a aprender es acerca de lo que Cristo hizo. Y que tus ojos sean alumbrados para que usted pueda abrazar esta maravillosa verdad que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Lo voy a leer en otra versión. Mire lo que dice. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar las buenas noticias. ¿A qué lo envió Dios a Pablo? A predicar las buenas noticias. Diga, a mí también. Muy bien. Y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. O sea, quiere decir que el sacrificio de Cristo, cuando habla de la cruz, habla del sacrificio de Cristo, tiene poder. Póngase eso en su cabeza, en su corazón. Por eso Pablo decía, no se avergüence del Evangelio. No se avergüence en decir que usted depende de Dios para todas las áreas de su vida.
no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. No me avergüenzo de depender de Dios. Mire lo que dice. Para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia, versículo 18. ¿Me explico? El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que seguir predicando? El mensaje de la cruz, el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de Cristo. Si usted está escuchando a algún predicador o algún pastor que no le lleva al mensaje de Cristo, a las buenas nuevas de lo que Cristo hizo por y para usted, entonces usted tiene que empezar a meditar. Si te pone una carga, o si te dice tenés que hacer algo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a eso. En el Antiguo Testamento, si el pueblo de Israel quería algo, ¿no? ¿Qué decía? Bueno, usted quiere entrar a Jericó, ¿qué tiene que hacer ahora? Dar las 7 vueltas, y en la 7ª vuelta, gritar, ¿no? Y gritaba, ¿y qué pasaba? Se caían las murallas. Ah, así funciona así. Entonces, lo traemos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, al año 2024, entonces las iglesias, ¿qué hacíamos? ¿No? ¿O qué hacen todavía? Dice, bueno, vamos, si falta una, ¿no? Gritamos. No son murallas, no se van a caer las murallas, dice, pero se van a caer las murallas, ¿qué? Espirituales, se van a caer se van a derribar las fortalezas satánicas, ¿no? Pero lamentablemente todo eso, ¿qué es? Una ignorancia, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos trayendo una enseñanza del Antiguo Testamento al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento, donde hoy lo que es eficaz es el sacrificio de Cristo, su muerte. Y no solamente su muerte, porque nos quedaríamos en la mitad, sino que su muerte cargó con los pecados y resurrección. Él resucita, ¿para qué? Para darnos a nosotros su justicia. O sea, hay un intercambio. Y esto tiene que estar en cada hermano, en cada hermana, en cada cristiano, y ser fuertes en esta enseñanza, porque aquí depende que el propósito, que el plan eterno que Dios trazó, se cumpla en esta tierra. Y cuando alguien vive, entra en ese propósito de Dios, en ese plan que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo, entonces usted no está pidiendo, ¿cuánto me están entendiendo? No viene a la iglesia, como le dijo la otra hermana, ¿por qué usted va a la iglesia, no? Y algunos pueden decir, bueno, yo voy a la iglesia porque le voy a pedir a Dios, ¿no? Podría decir la persona. Voy a la iglesia. No, ya no viene, sino que usted viene para ser entrenado, para crecer en su gracia, crecer en su conocimiento, para hacer bendición para ¿quiénes? Para otros, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya soy un instrumento en la mano de Dios. Ya morí a la ley, estoy casado con el resucitado. Y como estoy casado con el resucitado, ahora puedo dar fruto. Como dice Romanos capítulo 7, versículo 4. Amén. Muy bien. Vamos entonces a avanzar. Cristo en las Escrituras. Recién decíamos, ¿no? Lo dijimos recién acerca del apóstol Pablo. Antes de estar en vivo, hablamos del apóstol Pablo y juntamente la semejanza que tenemos nosotros con Pablo, que ninguno de nosotros estuvimos con Jesús. O sea, pero Pablo no estuvo con Jesús físicamente, pero Dios se le reveló y Dios le mostró a Pablo, le muestra todas las escrituras que Pablo ya las tenía y que se cumplen en Cristo Jesús. Por eso él puede traer todos los misterios que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo, revelado a él, misterios que estaban escondidos en otro tiempo, en otras edades, para ser manifestados a su iglesia. ¿Ven? ¿Cuánto están entendiendo? ¿Y por qué nosotros hoy estamos seguros en esto? Porque ninguno de nosotros estuvimos con Jesús. Por eso cuando Jesús se encontró con Tomás después de haber resucitado, ¿no? Jesús, ¿qué le dijo a Tomás? Le dijo, bienaventurados son los que no ven y creen. O sea, Dios no nos llamó a nosotros a ver, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente está esperando, ¿no? Que ya no, si Dios no se me aparece, si Dios no me habla, dicen algunos, ¿no? A mí me tiene que hablar Dios. Yo un día le expliqué a un pastor 3 horas y media, le expliqué la gracia. Y me dijo, sí, está todo bien, pero a mí me tiene que hablar Dios. Y yo le mostré con la palabra. ¿Y quién estaba hablando ahí? No, el hermano Leo. Para él era el hermano Leo, ¿no? No era Dios.
Pero entonces la persona se cierra, ¿no? No, a mí me tiene que hablar Dios, ¿no? Deja los pactos mezclados, ven a la gracia, ¿no? Tiene que escuchar una voz audible que le diga así, o en algún sueño, ¿no? Pero cuando alguien te explica, o sea, uno empieza, no, es tremendo esto, porque tiene sentido. ¡Wow! División de pactos, separación de pactos, Cristo Jesús, muerte, resurrección, un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. En este pacto dice que Dios se olvida de todos nuestros pecados, de nuestras iniquidades, nunca más se acuerda, gloria a Dios. Entonces uno empieza a carburar y empieza a meditar y decir, me parece que sí, que este hermano tiene razón en lo que está enseñando, ¿no? Déjame ver, voy a seguir orando, ¿no? Y Dios te empieza a confirmar esto maravilloso. Y aquí vamos a encontrar la historia de Jesús resucitado y que se encuentra con dos discípulos de Jesús. Eran discípulos de Jesús de Nazaret, iban camino a Emaús. Entonces se le aparece Jesús y se pone a hablar con estos discípulos y le dicen, ¿qué pasa? Le dice Jesús. ¿Qué es lo que aconteció estos días? ¿Cómo? Dice. ¿Eres forastero? ¿No te enteraste lo que pasó? Y ahí comienza la historia, ¿no? Jesús estaba haciendo ¿al qué? Al sota, me dijeron. Se está haciendo así al tonto. Jesús hace, okay, vamos a ver qué es lo que dice Leo y Jimmy, acá caminando por acá. A ver qué es lo que dice esta gente, ¿no? Estos discípulos, que eran mi discípulo. Imagínense, esos eran los discípulos, imagínense cómo están. Y así están las iglesias hoy de los pactos mezclados, ¿no? Que no saben mucho. Amén, pero les perdonamos. Lucas capítulo 24, versículo 19 dice así. Hay mucho, voy a leer un montón, pero después vamos a ir parando un poquito y vamos a ir explicando. Para que usted busque en su Biblia y usted lea juntamente conmigo. Lucas capítulo 24, 19 al 47. Tomo agua un poquito antes. Le cuento que ya está prácticamente el verano en New York. Amén, gloria a Dios. Me parecía que decía, iba a estar contento. Ya está lindo. Amén. Ya hicimos asadito y todo. Gloria a Dios. Qué bueno. Afuera. Qué bueno, ¿no? El verano se presta para eso, ¿sí o no? Algunos anduvieron por rooftop allá arriba, ¿no? Wow, disfrutando. Bueno, es horrible, hermano. Entonces, él les dijo, ¿qué cosas? Les dice, dígame, ¿qué es lo que pasó? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. ¿Cómo que no sabe lo que pasó? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. Y le crucificaron. ¿A quién le estaban contando? A Jesús. A Jesús le estaban contando. Es una historia impresionante. Yo la he leído 1 y 1000 veces. Yo no sé si usted siente lo mismo que siento yo cuando leo esta historia. No sé si usted, qué es lo que le viene a su vida. Pero yo no le voy a decir lo que siento hasta el final. Pero mire lo que dice. Pero nosotros, dicen ellos, ¿no? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Ah, sí. Mirá vos. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¡Wow! Y acá empieza cómo Dios empieza a hablarles a quién. No diga a nosotros. A usted, a nosotros. Hoy día usted le habla a los hermanos, le habla a las hermanas, le habla a la gente que está en los pactos mezclados y son, ¿cómo dice ahí? Insensatos y tardos de corazón para creer que todo lo que los profetas han dicho. Porque fueron 36 profetas que hablaron y profetizaron ¿de quién? De Cristo Jesús.
Y ustedes son judíos. Ustedes conocen, no ustedes. Él le decía, ustedes son judíos. Ustedes son israelitas, ustedes conocen el Torá, conocen a Isaías, conocen a Jeremías, conocen a Oseas, conocen a Jonás, conocen a todos los profetas. Y todos hablaron de quién, de mí. Tenía ganas de decirle, no él, pero él le decía, ¿cómo son tardos de corazón? Cuando yo leí por primera vez esto, yo dije, Señor, hice una oración, dije, no quiero ser ¿qué? Tardo de corazón, de mente. No quiero ser tardo de corazón. ¿Para qué? Para creer. Porque el evangelio de la gracia es, diga, creer. Porque tiene que ver con ¿qué? Con fe, con creer, fe, creer. Entonces, claro, la gente cuando está acostumbrada tanto a hacer, está acostumbrado tanto a pagar un precio, está acostumbrado, como recién decíamos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados todo el tiempo a que tengo que hacer algo para que Dios se manifieste. Si no hago algo de mi parte, entonces Dios no lo va a hacer. Yo soy el común denominador, decíamos los pactos mezclados, ¿no? Pero cuando usted viene a la gracia, usted está fuera de la ecuación, ya el común denominador se llama Cristo Jesús. Entonces nosotros ahora recibimos el resultado de esa ecuación y nos es favorable ¿a quién? A nosotros. Diga conmigo, por medio de la fe. ¿Cuántos lo recibieron? Amén. Ayer la pastora dijo algo tremendo en la enseñanza de la gracia no se mezcla. Ahora lo vamos a decir. Si Dios quiere que lo diga, lo voy a decir. Si no, mire el programa de ayer. Amén. Para que tenga más view. Y denle un like, ponga comentarios ahí en estos programas maravillosos. Acá también saludo a todos los que se conectan. Yo más tarde les saludo, pero le doy gracias al Señor por usted que se conecta. Compartí este mensaje con otros, si podés, por favor, para que otros puedan escuchar estos mensajes de gracia. Seguimos entonces. Mire lo que dice. O insensato. ¿Qué es la palabra insensato? Cuando una persona no tiene bien sus 5 sentidos, ¿cierto? No está recibiendo bien información. Algo le está pasando. Y es tardo de corazón para creer todo lo que profetas han dicho. Versículo 26. Pregunta, él les pregunta, ¿no? O sea, imagínense, van caminando así, Jesús caminando con ellos. Insensato, tardo de corazón, ¿no? Porque Jesús, mire, yo le puedo asegurar que no era una persona que decía, oh, insensatos, tardo de corazón. No, Jesús no era así, y Pablo tampoco era así. Me la juego 100%, que cuando los vea allá en el paraíso o en el tercer cielo, o donde nos encontremos, amén, y yo decía, sí, es verdad, así hablamos. ¿Por qué? Porque eso de romanismo, ¿no? Insensatos, tardos para creer. ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? Lo que los profetas dijeron, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. El profeta Isaías nada más dice, mas ustedes lo tuvieron por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Ustedes quieren? Los judíos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Todos ustedes se apartaron de su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿No fue eso lo que hizo este varón, este nazareno que ustedes dicen? ¿No fue todo lo que hizo lo que estaba ¿dónde? En los profetas. Si usted estudia las Escrituras, va a ver en el libro de los Salmos que este hombre, que era Dios mismo, Jesús de Nazaret, que no tuvo un hueso, no le quebraron sus piernas. ¿Por qué? Porque la profecía decía que ningún hueso iba a ser quebrado. Y en el romanismo, cuando se sacrificaba a alguien, estaban atados al madero y los sostenía la estaca. ¿Por qué? Porque cuando ellos no morían, si no morían, entonces ellos se aguantaban ahí. ¿Por qué? Porque al tener la fuerza parado en la estaca, todavía en los pulmones podían respirar, les podría entrar el aire. Pero cuando ya veían que sufría mucho, les quebraban las piernas para que no se apoyen en la estaca, entonces ¡pum! Y morían. Pero van a uno de los que estaba al lado de Jesús y le quiebran las piernas. ¡Pam!
Y van al otro y le quiebran las piernas. Y cuando ven a Jesús, le dicen, no, no, tranquilo, ya se murió, no hay que quebrar las piernas. Porque se tenía que cumplir la profecía. Tenía que ser enterrado y llevado con los ricos. Y hay un hombre llamado, wow, José de Arimatea. ¿No? Wow, ¿qué era qué? Rico, wow. Que vengan esos José de Arimatea, Jesús mi amor, gloria a Dios. Amén. Y dice que cuando tenía que ser su sepultura con los ricos. Y Jesús de Arimatea dijo, no, yo me lo voy a llevar, tengo una sepultura ahí que la tengo sin usar. La tengo, como se dice, para inaugurar. Brand new. Buenísima. Porque todo, y si hablamos así, podemos hablar todas las profecías que hablaron, ¿de quién? De este Jesús de Nazaret, que era Dios. Y ustedes van a ser tardos para recibir estas enseñanzas, le dice. Por eso yo decía, Señor, yo no quiero ser tardo para creer esta maravillosa gracia. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Mire, en este versículo, Moisés, profetas, ¿y qué más dice? Comenzando por los profetas, le declaraba en todas las escrituras. Le mostró, no sé cuántas horas él caminó, pero acuérdese que él no necesita leer, que él no necesita estar, ¿no? Como está el hermano Leo con el cosito este. No, él es Dios, él escribió todo eso. A veces nosotros tenemos problemas con los seres humanos. Hoy, ¿qué son ustedes? Tengo problemas con los seres humanos. ¿Por qué? Porque aún la gente te dice, pero ellos fueron hombres que escribieron la Biblia, ¿no? Isaías fue un hombre, Jeremías fue un hombre, Malaquías fue un hombre, ¿no? Son hombres. Miqueas fue un hombre. Pero Dios se metió ¿a dónde? En esa persona. Could you get that, right? Lo recibe, ¿no? Recibe. Dios se mete en esa persona y esa persona ¿qué hace? Esa persona escribe. Entonces Jesús ahora va caminando y lo que él le decía a Miqueas, lo que él le decía a Miqueas escribía. Ahora está él caminando, Dios mismo, el verbo hecho carne, caminando en la tierra y él no necesita, ok, vamos Jonás. No, él va y le va hablando, le va diciendo, ¿y viste lo que viste acá? Caín y Abel el cordero, ese era yo. Wow. Esa piel que le tiró para que Adán y Eva se cubra, ese que hizo el sacrificio, ¿quién era? Ese era yo. Y le empieza a mostrar en todas las escrituras, en no sé cuántas horas habrá estado, caminando con ellos. Algunos historiadores dicen que eran 10 kilómetros para acá, 10 kilómetros para allá, que era mucho camino, que tuvo mucho tiempo, y les habló todas las escrituras, y le habló del Salmo 23, y del Salmo 91, del Salmo 110, y le comenzó hablando todas las escrituras, los salmos, los profetas, Moisés. ¿Te acordás de ese cordero que mataron en el capítulo 12? Porque no había capítulo, el capítulo 12 lo sabe Leo, pero el capítulo 12 del libro de Éxodo, cuando salían de la tierra de Egipto, y venía la muerte, venía el Passover que van a celebrar allá en Estados Unidos, el Pascua que van a celebrar en Latinoamérica, cuando tomaban la sangre de ese cordero y lo ponían sobre las casas, sobre las paredes, sobre las ventanas, esa sangre, ese cordero, era yo. Wow. Entonces, para que se le abra ¿qué? El entendimiento. Quiere decir, reciba esto, por favor, quiere decir que hoy lo que usted necesita es la revelación, la luz de las Escrituras para ver a quién, a Cristo Jesús en su vida. Gloria a Dios. Esto que viene para estos años, 2024, 2025, 2035, 2075, si Cristo lo viene, 2095, and I'm still here, alive here, giving this word, hablando esta palabra, estando vivo todavía aquí en esta tierra, y todo lo bueno que Dios trae en nuestras vidas,
para todos estos años. Esto es algo maravilloso, porque acá ya no estamos, ¿me entendés? Que usted tiene que hacer algo para que Dios te dé algo, que you gotta pay a price, que tienes que darme esto. No, va a haber gente que va a anhelar tanto recibir estas enseñanzas y esta palabra y estar cerca de gente de fe, que va a anhelar y va a querer estar un minuto, un segundo escuchando esta palabra. Por eso la profecía dice, va a haber tiempo que el ser humano va a tener sed y hambre de escuchar esta palabra. Y eso es lo que estaba haciendo ¿quién? Nada más y nada menos que Dios mismo. Dios mismo, porque Él era Dios, Él escribió. Y ahora le estaba diciendo, el mismo que hizo el guión, ¿no? Se dice el guión, el libreto. Ok, sí, Malaquías, ok, decía esto. Jeremías decía esto. Habacuc, sí, decía esto. Más el justo por la fe vivirá. ¡Pam! Ahora mismo le estaba declarando a ellos. Entonces por eso ellos dicen, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más, no, yo tengo que ir a otro, hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse. ¿Por qué le obligaron a quedarse ellos? ¿Por qué? Muy bien, gloria a Dios, quería seguir escuchando, gloria a Dios. Diga, me too, yo también. ¿Cuántos quieren seguir escuchando esta palabra de gracia, esta luz, esta revelación maravillosa de Dios? Yo tengo hambre de esto, de conocer más esta maravillosa palabra de gracia. Estamos cansados del legalismo, estamos cansados de los fariseos, estamos cansados de la religión, estamos cansados de que 2 o 3 o 4 que están por ahí arriba en el evangelio manipulen a las multitudes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y que continuamente le estén diciendo mentiras, creyentes. Es una palabra profética. ¿Qué palabra profética? Si la palabra profética más segura es la palabra de Cristo, la palabra del nuevo pacto, la palabra de gracia, gloria a Dios. And let me tell you something. I'm gonna say something now. Déjeme decirle algo. Mire, durante los próximos años, clubes sociales que son denominados y llamados iglesias, van a desaparecer. Tienen que desaparecer. Porque no van a aguantar toda la presión de este mundo que viene con todo el sistema del mundo. Muchos se van a adherir al sistema del mundo. Pero la única forma de poder resistir es estar bajo un pacto en el cual, en ese pacto, alguien juró, gloria a Dios. Y prometió y juró por sí mismo que el que esté metido bajo ese pacto, caerán al lado 1000, 10.000 a su diestra, mas a ti, mas a mí no llegará. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que usted pueda hacer o dejar de hacer. No es algo humano, es algo sobrehumano, sobrenatural. Supernatural, como dicen los yanquis, ¿no? Supernatural. Y eso de verdad es supernatural. Amén. Y eso es lo que está pasando en este momento. Jesús caminando con esta gente, entonces ahora dice así. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría, ¿qué dice? Las Escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Dice que en esa misma hora que Jesús se desapareció de ellos, al compartir el pan, gloria a Dios, hay otra enseñanza, al compartir el pan, sus ojos fueron abiertos. Es necesario que los ojos espirituales de los cristianos que hoy todavía no están en el pacto de la gracia, 100%, 100 es 100%, es por ciento.
100% en el pacto de la gracia. Por favor, no mezcle. Por favor, no le añada. Pastor, a veces usted le añade. Estamos creciendo en la gracia. Pero si enseguida me doy cuenta que le estoy añadiendo, entonces me arrepiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de mente. Digo, no le puedo añadir. Como yo les digo, a veces te dan ganas de meterle un poquito de ley a los hermanos para que se asusten un poquito. Pero esto no es por susto, esto es por convicción del amor de Cristo. Es por convicción de lo que Cristo hizo y no de lo que nosotros podemos hacer. Entonces estos muchachos que fueron con él, estos discípulos, vuelven a Jerusalén y cuando llegan a Jerusalén encuentran a los 11. ¿Cuáles eran los 11? Apóstoles. Ya están los 11 apóstoles. Dice, y hallaron a los 11 reunidos. No dice 11 discípulos, 11 apóstoles. ¿Quién faltaba? Judas. Qué bueno. Usted sabe de la Biblia. Faltaba Judas. Dice que decían, ha resucitado y ha aparecido. ¿Quién es Simón? Pedro. Muy bien, vamos bien. Entonces, ellos, ¿quiénes eran ellos? Los que iban camino a Emaús. Dice, ellos contaban las cosas que le habían... ¿Saben lo que nos pasó? Fuimos allá y para nosotros era un tipo que nos apareció y en el camino. Y, ¿saben? No sabía nada de lo que había pasado. Pero resulta que cuando veníamos, íbamos, nos empezó a hablar de toda la Escritura y decían del Mesías, del Cristo. Pero dice, ¿no te ardía el corazón? ¿No sentía como que algo raro había, no? ¿Viste cómo hacemos después que pasa algo, no? Ellos estaban iguales. No sé, yo como que sentía la presencia de Dios. Charlatanes como los cristianos. Que están en los pactos mezclados. Déjenme reír un poco. Amén. Entonces, dice, ellos le contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Versículo 36, mire lo que dice, ya estamos terminando, deme 10 more minutes. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Esto, cuando nosotros leemos esto, usted tiene que recibir este momento, recibir este tiempo. ¿Para qué? Para que los velos puedan caer y recibir estas verdades que están en estos versículos. Y dice, cuando ellos estaban contando, entre medio de esta historia que le estaban diciendo, ¿quién aparece? Jesús, gloria a Dios. Dice, y le dijo, paz a vosotros. Versículo 37, y yo no los culpo a ellos, porque dice, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Un fantasma, en el griego es fantasma, espíritu. Pero Jesús les dijo, Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Porque Jesús todo lo sabe, todo lo ve. Habló media pentecostal, todo lo ve, ojo. Diga, Jesús todo lo sabe. Sabe, no, yo le digo a la gente, ¿no? Jesús sabe si usted cree o no cree. Como decía una hermana que ya está en la presencia del Señor, decía, pastor, a usted no le puedo mentir. Me decía siempre, decía, a usted no le voy a mentir, decía. Linda la hermana, ¿no? Siempre me decía, ya una anciana me decía, a usted no le voy a mentir. Y yo, pero entonces que a otro decía, bueno, sí, a otro sí le miento, pero a usted no. Como diciendo, a Dios no le puedo mentir. Jesús, que todo lo sabe, le dice, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, le dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. ¡Wow! Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Diga conmigo, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
O sea, se tenía que cumplir todo lo que estaba escrito ¿de quién? De él, de Jesús. Todas las profecías, todo lo que habló Moisés, todo lo que hablan los salmos. ¿No les dije yo que se tenía que cumplir? Era necesario. Aun cuando Jesús dijo, ¿no? 3 días, como el profeta Jonás, que estuvo ¿dónde? En el vientre del pez. Así 3 días estará el Hijo del Hombre, ¿no? Pero va a aparecer al tercer día. Es tremendo si nosotros estudiamos las Escrituras respecto a las profecías de Cristo, todo se cumplió. Entonces, para nosotros es algo que nos da mucha seguridad, porque no es fácil hoy en un mundo, por eso los predicadores se vuelcan más al humanismo, porque dice, bueno, la verdad que esto, lo que está hablando, se asemeja a lo que estoy aprendiendo en este lugar, ¿no? O lo que estoy aprendiendo en la nueva era, o en el budismo, o en el hinduismo. Y todos somos una familia, somos todos uno solo, ¿no? Dios está en todos lados, ¿no? Se usa mucho últimamente. Entonces, los predicadores, como que ellos no quieren dejar afuera a ¿quiénes? A la gente. Entonces tienen ese temor. Les cuesta decir que el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre, decía Jesús, al Padre, si no es por medio de mí. Nadie puede venir al Padre, nadie puede, pues yo y el Padre uno solo somos. Entonces, cuando hoy no se enseña por temor esta palabra de la cruz, del nuevo pacto, del sacrificio de Cristo, de su resurrección, de la obra consumada. Ayer leímos Juan 19:30, donde el apóstol Juan escribe y dice las últimas palabras que dijo Jesús, todo se ha, ¿se acuerda que leímos ayer? Todo se ha, muy bien hermana, todo se ha cumplido. En la otra versión Reina Valera dice, consumado es. O sea, Cristo vino y cumplió todo lo que de Él decía. Hoy la gente dice, no, pero yo quiero del Apocalipsis, hábleme del Apocalipsis. Si en Cristo está todo cumplido, ya está cumplido en Cristo Jesús. Pastor, pero faltan algunas profecías. Pero lo importante es que usted esté hoy ¿en quién? En Cristo Jesús. El día de mañana trae su propio afán. Mientras usted esté en el reino de Dios, en el gobierno de Dios, y el gobierno de Dios en su vida, y la justicia de Dios, todo lo que usted necesite para vivir bien en esta tierra y asegurarse su futuro eterno, gloria a Dios, ya lo tiene ¿en quién? Aplaudo al Rey, por favor. Gloria a Dios. Entonces, versículo 45 dice así, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Qué le falta a la gente? Que se les abra ¿qué? Diga, el entendimiento. Eso fue lo que hizo Jesús. Esa es nuestra oración hoy cuando nosotros vamos a enseñar, cuando hacemos, antes de salir al aire aquí, porque estamos en el aire, ¿no? Antes de salir al aire en vivo, nuestra oración es, y después que salimos también, que sean alumbrados los ojos de tu entendimiento. Porque el entendimiento tiene ojos. Y si tu entendimiento, eso es lo que Jesús le dice, ¿no? Perdón, les abrió el entendimiento, ¿para qué? Para que comprendiese las Escrituras. Por muchos años la iglesia se centró solamente en emociones, se centró en mover, ¿verdad? Todo el tiempo en un mover. ¿Sentiste? Cuando oró por vos, ¿sentiste la presencia? No, no sentí nada. Ay, no, no sabes yo cómo sentí la presencia, sentí un fuego, se me pararon los pelos, la piel como gallina. La verdad que tremendo, ¿no? Yo sentí la presencia de Dios. Todo tenía que ver con ¿qué? Con emoción, con sentir. ¿Siento o no siento? ¿Estuvo Dios o no estuvo? Pero aquí Jesús dice que le abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Las Escrituras. Porque cuando alguien comprende, entiende las Escrituras,
del lugar de la cruz de Cristo, del Espíritu de Cristo en la persona, entonces ya no vive como un niño que es llevado por una doctrina de un lugar para otro, viviendo en emociones, sino que la persona está firme. Por eso Pablo, y ayer hablamos, él continuamente tenía que ir y supervisar las iglesias donde él enseñaba la palabra de gracia y volver otra vez y decirle, ojo, ¿quién los engañó para volver otra vez atrás? En algunos lugares dice, ¿quién lo hechizó? En el capítulo 1 de Gálatas dice, ¿se fueron otra vez del verdadero evangelio? Dice, no es que haya otro, dice, pero dice, hay unos que lo están, ¿qué? Corrompiendo, que lo están adulterando. Y ustedes tienen que tener cuidado de eso. Entonces, lo mismo hoy día. Nosotros tenemos que tener el entendimiento afilado. ¿Cuánto dicen amén? Para poder permanecer, perseverar y no caer de esta maravillosa gracia. Y termino con este versículo que a mí cuando yo lo leí por primera vez, yo dije, wow, ¿y por qué no se nos mostró estos versículos en tantos años? Y hoy puedo comprender estos versículos que le voy a leer ahora, el versículo 47, que dice de la siguiente manera. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué es lo más importante que tiene que aprender un ser humano en esta tierra? El perdón de pecado. Cuando habla de arrepentimiento, esta gente que era judía y hoy nosotros que cargamos con tantas religiones y con tanto judaísmo, el ser humano carga con muchas religiones, con mucho judaísmo, necesita un cambio de mente. Tiene que haber un cambio de mente, y cuando hay un cambio de mente, entonces recibe el eterno perdón de los pecados. Acá no se trata de nuestro éxito, se trata de exaltar la obra terminada y la obra consumada. Ahora, como Dios nos ama, ¿cuántos dicen amén? Él está interesado en lo más mínimo que usted pueda vivir en esta tierra. Y mientras usted se deleita en Dios, dice Salmo 37:4, que Él concede todas las peticiones de tu corazón. No tendrás falta de ningún bien. Él es tu pastor, nada te faltará. Ciertamente el bien te sigue todos los días de tu vida. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Entonces, hablamos hoy con la pastora Yashi y decíamos, en verdad, se habla muy poco. Nosotros en el año 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, nosotros cuestionábamos un poco lo que se enseñaba y que nosotros enseñábamos, que se hablaba mucho de prosperidad, ¿se acuerdan? Se hablaba mucho de prosperidad, se hablaba mucho de, te compraste casa, tenés una casa nueva, tenés un auto nuevo, todo el tiempo tenía que ver con lo terrenal. Y nos costaba mucho, ¿no?, recibir ese evangelio, pero como estaban todos en la misma onda, como dijo la hermana, estaban todos en la misma onda, entonces uno también corría con la misma, ¿no?, con la misma suerte de todos, y uno también hablaba lo mismo. Pero gloria a Dios, que un día nuestros ojos fueron alumbrados, ¿no? Como estos hermanos que iban camino de Maús, en un momento ellos, ¡pum!, lo vieron a Cristo, lo vieron a Jesús. Y Jesús dijo, yo quiero que ellos se ha abierto el entendimiento de los apóstoles, de los discípulos, para que puedan realmente comprender las Escrituras y de esa manera poder hablar y enseñar el eterno perdón de los pecados. Amén. Así que póngase de pie en esta noche, usted que está conectado, ayúdanos a compartir este mensaje con otros y no tengas miedo, no tengas temor, no dudes de este mensaje maravilloso que tiene que ver con Cristo Jesús. Señor, gracias te damos por esta palabra, gracias Señor porque tú viniste para perdonarnos todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y sabiendo Señor que cuando somos eternamente perdonados tenemos tu justicia, y caminando como justos en esta tierra, Señor, todas las cosas que necesitamos son añadidas y la superabundancia tuya, Señor, está en nosotros. En Cristo Jesús, amén
y amén. Gloria a Dios, nos estamos viendo el próximo sábado, que ya vendría a ser 1 de junio del año 2024. Bendecido con toda bendición. Gracias y paz.